Bueno, para lograr un resultado extraordinario en los vinos es muy necesario tener en cuenta diferentes factores que hacen que al fin y al cabo se logre, ¿no?, el trabajo de un viticultor, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver con la zona donde está el viñedo, la orientación que tiene, el tipo de suelo, el tipo de uva, la altitud. Todo esto hace que varíe de alguna manera, para bien o para mal, el hecho de que al final se tenga un buen trabajo. Pero es muy importante saber que el viticultor, su trabajo que él añade es lo que al final logra ese conjunto, ¿no?, de factores para que se produzca un muy buen vino. También existen características, por ejemplo, del tipo de suelo que se repite en varios viñedos, ¿no? Podemos encontrar que hay viñedos que tienen un mismo tipo de suelo y pues esas características del tipo de suelo es las que vamos a explicar, ¿no? Si tú tienes un tipo de suelo de alguna manera arcilloso, arenoso, vamos a ver qué tipo de resultado puedes obtener, ¿no? Obviamente que también tiene que ver el trabajo del viticultor para que el resultado sea pues pleno, ¿no? Hablando del suelo arcilloso, por ejemplo, el suelo arcilloso se encuentra en algunas zonas, vamos a enfocarnos en España, ¿no? Por ejemplo, el suelo arcilloso se encuentra en zonas como por ejemplo Rioja, Ribera del Duero, se encuentra en Calatayud, en Alicante, en Cigales, en Somontano, que son zonas pues muy apreciadas, ¿no?, para la producción de vino y en las cuales pues su característica es que tienen este suelo que es arcilloso, en el cual ¿qué podemos encontrar con respecto a la calidad del vino? Lo que vamos a encontrar es, por ejemplo, vinos con volumen, vinos tánicos, vinos de graduación alcohólica no muy alta, ¿sí? Y vinos elegantes. Es una conjunción, una redondez del vino que vamos a encontrar en la cual pues se van a disfrutar muy bien, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la característica del suelo? Arcilloso, como ya mencionamos, para que este vino sea así. Bueno, el suelo arcilloso, su característica principal es que retiene muy bien los nutrientes, ¿sí?, y también el agua. Entonces, repasando un poquito lo que vamos a encontrar en las características del tipo de suelo arcilloso es en qué zonas estaban, como ya mencionamos, en Rioja, Ribera del Duero, Calatayud, Alicante, Cigales y Somontano. Y también estos vinos, como ya mencionamos, nos dan una calidad de vinos con un volumen. Por ejemplo, un vino que se nos va a quedar un poquito más como un retrogusto. Tiene mucho vinos tánicos, significa que es un vino que es carnoso, con cuerpo, ¿sí? Una graduación alcohólica no muy alta, o sea, vamos a poder disfrutar el vino y no vamos a encontrar ese gran alcohol en el vino, y lo cual al mezclar el volumen, la graduación alcohólica no muy alta y esa tanicidad, vamos a encontrar un vino pues muy elegante, ¿no? Entonces, la característica de este suelo, que es el arcilloso, encontramos que son vinos que retienen muy bien los nutrientes y el agua, ¿no?, para poder lograr al final ese tipo de vino. También existen los suelos que son los arenosos. Por ejemplo, los suelos arenosos los vamos a encontrar en las zonas de Rías Baixas, de Ribera de Sacra, vinos de Madrid, por ejemplo, que es en el centro de España. También estos vinos nos van a aportar una calidad pues de vinos suaves, poco alcohólicos, de un color, de una brillantez, ¿no?, en ellos, aromáticos, por ejemplo. Y también vamos a encontrar que la característica de este suelo arenoso son características pues aportan una maduración más rápida. Se necesita poca agua para este tipo de vinos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como necesitan poca agua, porque es arenoso, si tú pones agua en la arena, pues se va, ¿no? ¿Y qué pasa con la vid? La vid ha aprendido de alguna manera, digamos que es como una mamá, ¿no?, o unos hijos que crecen, digamos, pues en la situación difícil, ¿no? ¿Qué pasa con estos hijos que crecen a veces en la situación difícil? Pues tienen que aprender a hacer muchas cosas, ¿no? Tienen que madurar más rápido, tienen que aprender a ponerse las pilas y, como decimos, ¿no?, nosotros, a ser más hábiles en muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo más importante para la planta es el agua, y como tiene muy poca, tiene que aprender a de alguna manera subsistir con ese pequeño poco que tiene, ¿no? Entonces eso es lo importante de este tipo de suelo arenoso, que aunque tiene muy poca agua,
pues tiene una maduración más rápida la uva, ¿sí? Y pues tenemos unos vinos suaves, poco alcohólicos, brillantes, aromáticos, y estas lo podemos encontrar en las zonas de Rías Baixas, Ribera Sacra y vinos de Madrid, por ejemplo, ¿no?